Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Sí. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Jorge? Hola, ¿Cómo va? Mechi, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, tranquilo. Hoy no me he peleado con ningún... Me parece muy bien. Todo. Para que la gente sepa en qué lugar geográficamente estás. Estás en Paraná, pero En Paraná. en En Paraná. Paraná. En el living de tu casa, calculo yo. No, en la peatonal. Estoy en una oficina en la peatonal. Qué nivel el Bueno, tipo. acá estamos. Acá estamos. ¿Cómo están? ¿Es cierto que está subiendo el dólar? Decime eso. Claro, sí. Yo le dije el otro día que no tiene techo todavía, que se había despertado teniendo en cuenta los desarmes de las inversiones en pesos. Ahora estamos con un... Es extraño, porque yo casualmente le iba a hablar de eso, de no directamente del dólar, sino cuál es uno de los motivos por los cuales el dólar sube, porque cree la gente cree que no... eh, la gente cree que no hay respaldo para la emisión de pesos. Entonces, cuando uno no encuentra el respaldo en dólares de los pesos emitidos, eso genera inflación y la inflación hace que se desvalorice la moneda de curso legal, la moneda local, y el dólar tienda a subir. Sin embargo, este es un momento inédito para la economía. Hay que rastrear, por eso yo quería detenerme aquí, porque también tiene que ver Santa Fe con esto. Hay que rastrear muchos años atrás para encontrar un momento como este, donde el campo, donde la agroindustria está liquidando tanta cantidad de dólares a la economía, producto de, bueno, básicamente dos cosas: que la campaña, a pesar de no haber sido lo que se esperaba, fue realmente buena, y de que los precios internacionales de los commodities, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, de la guerra, eh, ha llevado los valores realmente altos. Entonces nos encontramos hoy que tenemos una soja que sigue estando por arriba de los 600, 630, 640 dólares la tonelada, que el maíz encuentra 350, 360 dólares. Recordemos que el crecimiento del maíz ha sido exponencial, porque el maíz es básicamente el insumo para proteínas para los animales, para las vacas en feedlot, para los cerdos, para los pollos. Y eso hace que haya para evitar importar, los productores han volcado muchísimo este año al maíz para poder tener el insumo para la carne, porque de hecho la carne, sin la guerra, se esperaba que tuviera los mejores precios del mercado. La guerra modificó las cosas, y a pesar de que la exportación de carne tiene buenos valores, la guerra ha modificado esto y ha llevado los precios de los granos muy altos. Perdón, Gustavo, me quedo ahí con lo que estás diciendo. Tenemos los precios de los granos, de la soja que teníamos en la época de Néstor, más o menos, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Aquel ciudadano histórico? Sí, sí, incluso mejor, porque... ¿Y por qué no nos va como en aquellos tiempos que tuvimos un reverdecer? ¿Qué estamos fallando? Néstor tuvo una particularidad, que recibió un Estado muy... A ver si encuentro la palabra... Estado donde el menemismo y la Rúa se lo habían dejado. Recordemos que Carlos Menem había liquidado las empresas del Estado, Sí. había transferido las cajas a las provincias, había generado casi 20.000 trabajadores del Estado menos. El superávit fiscal con que toma, o el equilibrio fiscal que tomó el gobierno Néstor, con el trabajo que le hizo de la devaluación. Recordemos la mega devaluación de Remeles-Nikop, que le llevó de $1 a 3,70. Recordemos que los productores habían sembrado en diciembre con $1 a 1 y habían cosechado en abril con $1 casi a 4. Y si a esto le sumás los 660 dólares, 650 dólares que valía la soja, un cultivo que era intensivo en Argentina en ese momento, el momento era ideal. Eso le permitió a Néstor tener un Estado. Néstor fue el primero que tuvo superávit gemelo después de muchísimos años, y tenía superávit comercial, es decir, se exportaba más de lo que se importaba, y tenía superávit fiscal, es decir, se gastaba menos de lo que ingresaba. La verdad que fue un momento muy importante en la economía, pero había recibido Néstor Kirchner un Estado mucho más saneado, mucho más equilibrado, a lo que después el mismo kirchnerismo con Cristina lo fue engrandeciendo, lo fue
ensombreciendo, lo fue complicando. Claro. Cristina ya recibe una crisis de 2008 de la subprime, donde complica el mundo, lo recordarán, lo que fue la crisis mundial de las hipotecas. Ahí Argentina empieza a quedarse sin dólares, y ese fue el problema que tuvo Carlos Menem en su comienzo, el problema que tuvo Duhalde, el problema que tuvo De la Rúa, el problema que tuvo Cristina, el problema que tuvo Macri y el problema que tuvo Alberto Fernández. No tienen dólares, claro. no pueden generar una economía competitiva con el mundo porque no pueden importar a valores competitivos y hay siempre restricciones. Recordemos que estamos viviendo con cepos desde hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Cuántos años hace que estamos viviendo con cepos? 15, 20 años, que Macri lo levantó, pero por un ratito. Que el problema es básicamente ese, el déficit fiscal y la restricción cambiaria. No tenemos dólares. Entonces, en este momento, en el primer cuatrimestre, Argentina vendió casi 12.000 millones de dólares de la agroindustria. 3.500 solamente en el mes de abril, lo que significa un 11% más del año anterior. Si el ingreso de dólares ha sido realmente muy alto, y Santa Fe tiene mucho que ver con esto, porque el 40% de las exportaciones argentinas, especialmente de la agroindustria, fueron santafesinas, son santafesinas. Claro. Recordemos que tuvimos en 2020 una caída del 10,5% de la economía. En 2021 recuperamos 10,5% de la economía, es decir, se compensó la caída con la subida. En eso tuvo mucho que ver Santa Fe, tuvo mucho que ver La Pampa, porque las actividades productivas de la región fueron decretadas esenciales. Prácticamente no hubo industria que se pararon en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, fueron muy pocas, casi todas continuaron trabajando. Las producciones de alimentos, las producciones de la logística, las cadenas vinculadas a los envases, al plástico, a los agroquímicos. Prácticamente con todas las restricciones y cuidados que hubo en ese momento, en 2021, la economía santafesina continuó trabajando. Y eso hace que hoy tengamos los números que tenemos en 2022. Se calcula que tendremos unos 28.000 millones de dólares de exportaciones argentinas en el presente año. Y Santa Fe va a aportar casi 16, 17 mil millones de dólares. Entonces, cuando yo digo que hay provincias del sur que tienen, o del norte, que tienen minería, las del sur que tienen petróleo y tienen regalías, es decir, por productos extraídos de la tierra, ¿cómo es posible que las provincias del centro no tengan regalías por los commodities? Bueno, ahí cuando yo digo que la región centro tiene un papel que cumplir en la legislatura, tiene que ver con una mejor distribución de la coparticipación federal de ingresos. Yo entiendo que la coparticipación tiene que ser solidaria, que Jujuy o Formosa, que prácticamente no tienen producción, reciban lo mismo que Santa Fe o Córdoba. No reciban nada porque no producen nada, pero tampoco podemos tener un sistema donde el que más produce termina abasteciendo al resto del país. Sí. Entonces, digo, yo mañana le voy a dar unos datos sobre el sector. ¿Cuál le parece a usted que ha sido el sector que mejor performance tuvo de toda la economía en estos últimos 2 años? El campo. Sí, pero ¿qué sector del campo? ¿Qué sector, qué cultivo decís vos? No, ¿qué sector de la agroindustria? Máquina agrícola. Maquinaria agrícola, exactamente. Mira vos. Sí, el crecimiento ha sido 51% en un año. Tremendo. Con los problemas de importación de insumos, con los neumáticos que valen 500.000 pesos cada uno, con todos los problemas, se fabricaron casi el doble de lo que se fabricaba el año anterior. Hay 393 empresas en Santa Fe de fabricación y autopartes, un sector muy dinámico. El campo está realmente pujante, por ahí también es cierto cuando unos vemos semejantes quejas y semejantes demandas del sector para que no paguen impuestos y demás, vemos que hay algunos sectores, algunos polos de la agroindustria que realmente le está yendo muy bien, como el sector aceitero. Al sector aceitero le metieron la mano en el 2% de las retenciones, sin embargo ha sido el más dinámico de las exportaciones de este mes. Digo, realmente Santa Fe está en un punto caramelo hoy, para llamarlo de algún modo, porque todos sus sectores están muy dinámicos, muy activos. Y como provincia, estamos aprovechando, claro, esa es la pregunta, ¿estamos aprovechando esa oportunidad, Gustavo? Qué sé yo, no se genera empleo genuino, claro. Lo dicen
no hay polos de crecimiento que sobresalgan, que uno dice, bueno, por lo menos estamos generando un polo que a futuro nos va a demandar, digamos, tenemos muy baja tecnología, seguimos dependiendo muchos sectores de la importación. Digamos que el único polo que anda bien es el polo obrero en esa provincia. no hay una dinámica de inversión, Jorge. La inversión real directa está en el 13-14% del Producto Bruto. Llegamos a tener 26, 27 en los mejores momentos, y es bajo porque hay países como Perú, que tiene problemas políticos. Un presidente asume y el otro día lo meten en cana, claro. Y sin embargo la inversión está en el 50%. Chile, no tenemos mercado de capitales, no hay crédito para las pymes, muy complicado, ¿no? Evidentemente estamos careciendo de planificación, careciendo de un sistema político que pueda liderar este buen momento que está teniendo Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, pero sobre todo Santa Fe, ¿no? Porque con el polo oleaginoso que tiene el Rosario, con los puertos, lo que pasa en Rosario es increíble, ¿no? Las dos caras de la moneda, sí. Pero bueno, es la realidad que tenemos. Pero sí quería dejar esto, ¿no? En la semana voy a ir avanzando con algunos indicadores que interesantísimo que tiene Santa Fe en este momento, porque es un momento clave, y sin embargo apenas ayer conocimos que el Banco Central había comprado 160 millones de dólares, cuando estamos hablando que estamos cerca de los 18.000, 20.000 millones solamente del campo en agroindustria de exportaciones, y la gente no puede comprar dólares porque las restricciones para los 200 dólares siguen muy altas, no hay dólares para las importaciones, las pymes están reclamando por favor ser prioridades. Estamos en un embudo, ¿no? En un cuello de botella, sí. Un cuello de botella, estamos asfixiados de algún modo, ¿no? No podemos respirar. Tal cual. En la semana, Gustavo, quiero que te refieras un poco a qué pasa con el mínimo no imponible, que hay muchos asalariados que al tener paritarias altas, digamos, 30, 40, se cierran, ¿viste? Bueno, claro, sí, claro, ese es otro problema. Cada vez más gente entra, claro, ¿viste? A tener retenciones de ganancias cuando antes no tenían, y entonces los aumentos no se notan demasiado. Pero si usted ve que en 5 meses que vamos del año, el Congreso Nacional se reunió para sancionar solamente una ley, claro, tenemos un problema de dirigencia, porque el Congreso debería estar liderando una suba del mínimo imponible en solteros y en casados. Claro. Que pasa que el Estado es el principal socio de la inflación, porque licua los costos, claro, del Estado. El Estado es el principal socio de la presión impositiva, porque puede financiar su enorme gasto a partir de... Me acaba de llegar el indicador de Libertad y Progreso de inflación de abril. 6,1%. Será según Libertad y Progreso. Ajá. Recordemos que el mes pasado se quedó corto. El mes pasado lo pronosticó 5 puntos menos de lo que realmente el INDEC informó. Recuerdo. 7.2 de alimentos del mes de abril. Qué locura. Si seguimos así, este indicador marca 58% de inflación anual. Estamos en un 58% de inflación anual. Con estos indicadores, terrible. Y la verdad que uno se pregunta, ¿y el Estado? ¿Por qué no? Y porque el Estado es el principal beneficiario de la inflación. Claro. Se licuan los costos, claro, los costos con los proveedores, se licuan los salarios, y así vamos, ¿no? Así vamos. Sí. Pero simplemente quería dejar el dato, ¿no? Para que de algún modo pinta esperanzador. Perfecto, Gustavo. Fe, en este momento, de algún modo, está liderando lo que es la mínima recuperación macroeconómica del país. Bien. La microeconomía, bien, gracias. Claro, no, y evidentemente no lo estamos aprovechando, ¿viste? Qué sé yo, no se nota en la provincia un crecimiento como sí se ve en los números. Claro, algo está pasando. Hasta cuestiones que uno por ahí lee que parecen tontas, el crecimiento del río Paraná, del nivel del río Paraná, mejoró muchísimo los costos, claro, y optimizó el flete, claro, porque los barcos salen mucho más cargados, hay menor costo de flete, permite manejarse más rápido en tiempo y espacio, y permite la mejor salida de los productos al mundo. Estamos dilapidando una gran oportunidad, sí, claro. Yo creo que sí, tal cual. Bueno, Gustavo, no te incomodamos más, ojalá tenga una buena jornada y te esperamos mañana por acá, ¿sí? Un abrazo grande. Por supuesto, abrazo grande, chau. Gracias, chau. Gustavo Sánchez Romero.